y vamos a dar paso al señor Claudio Ramos. Es artista plástico, economista, doctor en educación, doctor en Derecho e investigador nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Fue director del Instituto Nacional del Libro y obtuvo 3 veces el Premio Nacional de Literatura. Fue director del SODRE, director del Sistema Nacional de Televisión. A nivel internacional, fue director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Y actualmente se desempeña como director del Observatorio de Virtual Educa y es convencional nacional del Partido Plural. Fuerte el aplauso para él. Marcelo, por la invitación, muchas gracias, Conrado, muchas gracias a todo el panel que nos acompaña y a todos los participantes. Yo quisiera hacer una reflexión, tal vez para llegar a la circunstancia que me aconteció. Es obvio y es claro que por diversos motivos, la Revolución Francesa, se llegó al establecimiento de que la libertad de creación, la libertad de expresión, la libertad de prensa, eran centros fundamentales de los derechos humanos y se constituyeron lo que se llamó los derechos de primera generación, los derechos básicos del ser humano. Esos fueron los derechos que impulsaron a la dinámica que llevó a la Revolución Francesa. Pero pensemos que aquel tiempo era un tiempo del mundo mecánico, de la prensa escrita, de muy pocos medios, que efectivamente no había ni rotativa, ni electricidad, y eran medios realmente muy pequeños. Por lo tanto, esa libertad de expresión o libertad de prensa estaba muy limitado a unos pocos actores que podían llevar a incorporar y a crear medios, y mucho menos tal vez lectores que tampoco tenían la expansión del desarrollo de los sistemas educativos. Pero esos fueron los grandes valores que construyeron la democracia. La reflexión que quiero hacer es cómo a partir de ese hecho de los derechos de primera generación, los derechos de la libertad, tuvimos un desarrollo posterior cuando los medios de comunicación, sobre todo hertzianos, radio y televisión, masificaron la oferta de medios de comunicación. Cuando la sociedad empezó a tener mayor desarrollo democrático, cuando hubo una política pública que fue expandiendo los sistemas educativos y por lo tanto llegamos a una enorme pluralidad de ofertas educativas, de ofertas de medios de comunicación, de ofertas de posibilidades de expresión. Pero sin embargo, la gente, los ciudadanos, no tenían la posibilidad de expresarse porque los medios eran una forma estrictamente unívoca y no tenían una dinámica. Es con lo digital que estamos entrando a otra sociedad en relación a todo el tema de la libertad de expresión. Hoy el mundo digital tiene una pluralidad enorme de medios, cada uno puede tener su propio medio, hemos llegado a una enorme democracia. Hay un escenario en el cual efectivamente es muy difícil de controlar los espacios de la libertad en relación a la posible escenario de censura o a las arbitrariedades que puedan tener las personas en su acción comunicacional. Y esto empieza a plantear en los últimos años una tensión en relación a la libertad de las personas para decir y opinar y expresar lo que quieran. En el sentido de que antes de esta discusión no había medios de comunicación, no había forma en la cual tú podrías llegar a un medio de comunicación fácilmente porque había un editor, había un control, eran medios que estaban centralizados. Hoy estamos en una situación de un espacio enorme de la posibilidad de expresión de las personas y por lo tanto un espacio enorme en la posibilidad de que la libertad, en el sentido del enorme derecho que tenemos las personas a crear, a expresar, a opinar, entre en el campo correspondiente a la agresión, al destrato o directamente a la acción contra algunas minorías o contra la sociedad. Este es el gran debate que hoy está dando vuelta. Yo creo que el escenario de lo que aconteció en Francia con la publicación
de un medio de comunicación de humor que hacía ironía sobre el Corán y la ironía sobre el mundo árabe, y que llevó a unas enormes matanzas por parte de palestinos o de árabes radicales. Y es el tema de hasta dónde la libertad individual debe limitarse o hasta dónde la libertad individual es de tal dimensión e importancia que no puede ser restrictiva, y que efectivamente la libertad se constituye en un derecho fundamental, en un derecho por encima de los otros derechos. Esto me lleva a una segunda reflexión que tiene que ver con que los principios básicos de la libertad, y hablo de la libertad de expresión, la libertad de creación, la libertad artística, todas las primeras libertades llamadas en algún momento libertades burguesas, que de burguesas no tienen nada, porque también incluían la libertad de votar, la libertad política, la libertad de expresarse, que están asociadas a este sistema. No existe libertad política sin libertad de expresión. No existe democracia, como muy bien decía Marcelo, sin este escenario de libertad. Pero ahora estamos entrando en una nueva problemática, que es la relación entre las libertades colectivas y las libertades individuales. O sea, las libertades correspondientes a las de lenguaje inclusivo, las libertades de aquellos que consideran que no pueden ser agredidos por otros medios de comunicación porque son árabes o porque son cristianos o porque son mujeres o porque son lo que sea, homosexuales o no homosexuales. O sea, aquí empezamos a tener una relación entre la libertad y las minorías, hasta donde yo tengo derecho a poder decir homosexuales tal cosa, discrepo, peleo, insulto o agrego. Ahí tenemos un escenario en el cual se empieza a confrontar si es más importante el derecho humano a la libertad de expresión, que es individual, o si esos derechos tienen que estar limitados, si tiene que haber una policía del pensamiento, si tiene que haber un control para que eso no afecte a alguna minoría, que considere por determinado criterio de ella misma, obviamente, que esta acción que otros hacen en su derecho a la libertad les afecta a ellos y les impacta a ellos. Es un problema de relaciones entre una sociedad que cada vez es más diversa, más diferenciada, que todos somos parte de multiplicidad de diversidades y de grupos, y que hemos ido abandonando los formatos únicos de una sociedad homogénea, y cada uno de nosotros somos cristianos, musulmanes, hombres, mujeres y 8 categorías de sexo que efectivamente empiezan a ver en los manuales, y no solo en los manuales, sino en las preferencias de las personas. No digamos también las infinitas religiones. Este tema de la libertad individual y la libertad colectiva, la imposición del colectivo sobre lo individual, yo la registro como espacio de reflexión cuando un uruguayo no quería que su hijo le dieran determinadas vacunas en la escuela y tuvo que irse del país porque había una obligatoriedad que era un principio colectivo de la sociedad en relación a que todos los niños tienen que tener vacuna y que él no aceptaba. Por lo tanto, hay una relación entre derechos colectivos, valores colectivos, normas colectivas y libertades individuales. El escenario de lo que me aconteció a mí es una reflexión entre derechos que pueden corresponder a quienes consideran que el tema inclusivo es un tema que está por arriba de 8 de los derechos, que es el derecho de mi libertad. Y por lo tanto, aquí hay también un tema constitucional, que es si en esta discusión de los derechos el Estado puede obligar a un ciudadano a hacer algo que está claro que el Estado solo puede hacer lo que le está facultado y que todos los seres humanos podemos hacer lo que nos está prohibido. Pero separando del Estado, que es claro que no tiene ningún derecho de entrar en la vida de nosotros, el tema empieza a ser si dentro de la sociedad cada uno de nosotros podemos tener derechos a imponer como colectivo respecto a otros colectivos o respecto a otras personas. Y está claro que hay que revalorizar
el principio básico de la libertad, que es uno es libre de hacer hasta que no impacta, hasta que no agreda, hasta que no entre en la libertad del otro. ¿Pero qué significa agredir? ¿Qué significa entrar en el espacio del otro? Cuando un dibujante hace un dibujo, supongamos el caso de los del hebdomadaire francés, que pone una ironía, un sarcasmo, una agresión, vista como agresión o puede ser vista como arte, ¿quién tiene el derecho a interpretar eso? Yo creo que la discusión es clara de qué es lo que uno prefiere como concepción de cómo es la sociedad. La sociedad corporativa, la sociedad franquista, la sociedad mussoliniana, es una sociedad corporativa y es una sociedad donde finalmente son los espacios colectivos los que definen las estructuras de poder y por lo tanto son los que están con el lenguaje inclusivo que tienen derecho a vetar los otros y los que están con el lenguaje francés o los que quieren tal sexualidad o los que quieren tal forma de organizar la vida o la otra tienen derecho a imponer. Y vamos transformando una sociedad de iguales en una sociedad de desiguales, porque las corporaciones todas son desiguales unas contra otras. Todos estos temas de la libertad de expresión no son temas puntuales, son temas colectivos como sociedad. Son temas que nos hacen a un elemento constitutivo como Uruguay, porque no es casualidad que este artículo, el artículo constitucional 29 hoy, que establece la libertad y que no hay censura previa, es un artículo que viene desde 1844. En las bases de la nación está el tema de que no hay nadie que censure antes. Si hubiera una ley que fijara la policía del pensamiento, tendríamos burócratas del pensamiento con los valores y los criterios y las concepciones, que efectivamente en parte de una sociedad cada uno tiene su propia iglesia. La sociedad actual, la sociedad uruguaya decidió, ya para terminar, que lo que hay es posiblemente, si uno hace apología de delito, hay una justicia que efectivamente podrá evaluar ex post, o sea, después que uno se ha expresado, si lo que uno estuviera haciendo es apología del delito. Pero también, ¿qué es apología del delito? Cuando un dibujante, aquí tenemos un gran maestro como La Roca, efectivamente hiciera algo erótico, o yo no me acuerdo el nombre, pero seguramente Oscar lo debe conocer, un dibujante que hace varios años puso desnudo a el presidente Mujica y a su mujer. En una sociedad como Ecuador, Correa, al que se ponía una máscara, que es años viejos, que usan máscaras, los perseguía porque eran contra la majestad del Estado. ¿Cuáles son los límites? Yo creo que nosotros tenemos que construir una sociedad que refuerce los valores de la libertad. Obviamente que refuerce las limitaciones, los controles, y la prioridad es donde están las definiciones de nuestros valores con la sociedad, que es, obviamente, si hay apología del delito, hay una ley de apología del delito y será la justicia que determine, no una policía del pensamiento, como dice Orwell previamente. Cada uno es libre de sus actos en democracia, de expresión, pero también cada uno debe ser responsable de en qué medida esos actos pueden ser considerados por un tercero, pero no por un tercero, porque cada uno de nosotros son subjetivos, sino al final por la justicia, porque alguien debe delimitar, alguien debe equilibrar los espacios. ¿Cuál sería la preferencia de cada uno de nosotros? ¿Queremos policía del pensamiento? ¿Queremos los escenarios de una justicia entrando ante cualquier demanda de que a mí me afectaron? ¿O queremos el escenario prioritario de la libertad y la autorregulación? Yo creo que uno de los elementos interesantes es que en nuestra historia, salvo en la dictadura, o en algunos casos muy locos, como el que me pudo haber acontecido a mí, o que le pudo acontecer en otra dimensión a La Roca, prácticamente la sociedad uruguaya no lo tenía. No estamos hablando de algo, por suerte, que se impone,
sino que los valores dominantes son la libertad de expresión, la libertad de creación, y hoy mucho más, porque ya no estamos con los medios de comunicación pequeños del pasado, ya no es solo con la radio y la televisión que tienen promotores, sino con los medios masivos, que dicen las cosas que uno cuando lo ve se aterra, y las opiniones que hay en las redes son aterradoras. Es mejor, a mi criterio, que sigan pudiendo decir lo que sea, aún en la locura y en la demencia, y que la sociedad madure con más educación y con más valores, y no pensar lo que ahí apareció, al menos yo lo vi en el Teatro Solís, la posibilidad de la policía del pensamiento, que empiece a medir a todos si lo que decimos tiene 2 puntos, una coma, un lenguaje inclusivo, una palabra que sea, o supones agredir al perro, al gato, al vecino o a quien tú quieras expresar. Muchas gracias.